parcial, y los resultados en realidad van a estar disponibles una vez que concluya la prueba. Les adelanto, aunque sospecho que después van a venir algún tipo de solicitud de aclaración, porque esto suele pasar, ¿no? Establecemos los criterios, pero de repente alguien no está en línea o capaz que no prestó la atención. Para aprobar el curso, yo tal vez soy reiterativo, pero para aprobar el curso tienen que tener por lo menos un promedio de aceptable. Tienen que tener sí o sí 3 o más en el segundo parcial. Si tienen 2,75 o menos de 3, aunque hayan tenido 6 en el primero, no compensa. Al revés, quienes hayan tenido entre 2 y 3, por una interpretación favorable que nosotros le buscamos la vuelta al reglamento, sí les permitimos compensar. Si aplicáramos el texto a rajatabla, no habría posibilidad de compensación, pero sí existe cuando tuvieron entre 2 y 3 en el primer parcial. Si tuvieron menos de 2, un punto, una fracción menos de 2, entonces ya no pueden compensar porque reglamentariamente no están en condiciones de dar ese segundo parcial. No importa que obtengan 6 en el segundo. En otro curso de otra carrera, alguien nos planteaba, pero qué injusto, porque yo tuve 1,75 y me saqué 6. Señor, el reglamento dice que si usted se sacó menos de 2 en el primer parcial, no puede dar el segundo. Así se saque 1 o se saque 6, eso es irrelevante, porque usted no está habilitado a dar el segundo parcial. Bueno, en ese caso contesté en un renglón y después puse, por favor, no pregunten fuera de lo que son las claras directrices dadas en clase, de las claras indicaciones dadas en clase. Bueno, yo supongo que con esto está todo clarísimo y si no lo estuviera, tienen la oportunidad, los 96 que están en línea, 97 conmigo, los 96, el segundo parcial es virtual o presencial, lo acabo de decir, es virtual, pero lo acabo de decir hace menos de un minuto. Y la modalidad es la misma que en el primer parcial, son 24 preguntas, múltiple opción, con media hora, comenzando a las 14:15. Bueno, sin más, vamos a nuestro tema de hoy. Lo vamos a titular La Revolución Industrial y sus consecuencias económicas y sociales. Última aclaración que hago administrativa, las constancias sí las piden, se las piden a Guillermo, que va a estar a cargo del parcial, se las piden por el foro que él va a crear a propósito justamente para eso. Bueno, ahora sí, cierro el capítulo con mucho gusto. Cierro el capítulo parcial y curso y nos metemos en la revolución industrial y sus consecuencias económicas y sociales. Vamos a ver 6 puntos a lo largo de hoy, 6 aspectos del tema. Como siempre hacemos, una introducción. En segundo lugar, voy a dar un concepto y las características de la revolución industrial. Le voy a dar 9 características en este segundo punto. 9, exactamente, ni una más ni una menos. El tercer punto va a ser el siglo XVIII, los antecedentes de la revolución industrial, el siglo XVIII, características generales del siglo XVIII. Un cuarto aspecto del tema va a ser la enumeración de los factores o elementos que determinaron que la revolución industrial ocurriera en Inglaterra. ¿Por qué la revolución industrial se produjo primero en Inglaterra y después en otros países? Factores que contribuyeron a el surgimiento de la revolución industrial en Inglaterra y les voy a decir 10 factores, 10 razones. A falta de una, vamos a quedar bien claros que era lógico que sucediera allí como finalmente ocurrió. Un quinto punto será las consecuencias sociales, la llamada cuestión obrera, la cuestión social o la cuestión obrera, las consecuencias de la revolución industrial, el impacto que tuvo. Y en este caso no va a ser precisamente el impacto positivo, sino aquellos aspectos desfavorables desde el punto de vista social. Y en relación a
este quinto punto, uno subsiguiente, el sexto, las respuestas doctrinarias, es decir, Tenemos, las ideas, las doctrinas, con propuestas de soluciones a los problemas derivados de la revolución industrial, es decir, la respuesta del pensamiento, la respuesta doctrinaria, esto es, el planteo teórico a partir de la problemática social. Y les voy a resumir 6 doctrinas, se las adelanto. 6. En primer lugar, el socialismo utópico. En segundo lugar, el marxismo. En tercer término, el cooperativismo. En cuarto lugar, el socialismo reformista. En quinto lugar, el anarcosindicalismo. Y en sexto y último término, la doctrina social cristiana, la doctrina social de la Iglesia Católica. Bueno, tenemos la hoja de ruta. Como introducción al tema, debemos precisar que cuando hablamos de revolución industrial, hacemos referencia a un fenómeno complejo, un fenómeno amplio, que abarca varios desarrollos relacionados entre sí. Es decir, es un proceso complejo que comprende y abarca distintos fenómenos que están relacionados. Fenómenos tecnológicos, fenómenos económicos, fenómenos sociales. El rasgo principal de la revolución industrial consistió en una intensificación, en un aumento, en una intensificación de los factores de producción. La revolución industrial implicó la intensificación de los factores de producción. Capital, tecnología, trabajo humano. Capital, tecnología, trabajo. Esta revolución industrial marcó una especie de despegue de la humanidad, despegue, un salto cualitativo, irreversible. Y por sus dimensiones, por sus alcances, la revolución industrial ha sido en la historia de la humanidad, en el desarrollo de la humanidad, tan importante, ha sido tan decisiva como la llamada revolución del Neolítico, en plena prehistoria, cuando el ser humano se estableció, se sedentarizó, se volvió sedentario, dejó atrás el nomadismo, no totalmente, hubo grupos que continuaron el nomadismo hasta mucho después, pero comenzó otro modo de vivir, el sedentarismo, el establecimiento en territorios fijos,
con la consiguiente práctica de la agricultura y la ganadería. Esa revolución, la revolución que llevó a la sedentarización de los primeros grupos humanos, es decir, el establecimiento fijo en determinados territorios, y el comienzo de la práctica de la agricultura y la ganadería, en lugar de la caza, la recolección y la pesca, implicó un cambio sustancial, irreversible. Del mismo modo, en tiempos mucho más recientes, la revolución industrial fue igualmente decisiva para el ser humano. Fue tan importante en su hora, en su momento, en la prehistoria, la sedentarización como en nuestra época, en nuestros tiempos, la revolución industrial. Aclaro, normalmente se habla de dos, por lo menos dos revoluciones industriales, hay quienes hablan muchas más, se animan a hablar hasta de cinco generaciones de la revolución, no me voy a meter en ese tema. Yo voy a hacer referencia a la primera revolución industrial, la de las fábricas tirando humo negro por las chimeneas, las fábricas alimentadas por carbón, es decir, lo que algún autor llamó la Inglaterra negra, la Inglaterra industrial, la Inglaterra de la primera revolución industrial. Y paso entonces al concepto. Voy ahora a dar la definición de esta primera revolución industrial. Antes, Génesis, tienes la palabra. Perdón por interrumpir, muchas gracias. Una pregunta con respecto a estos aspectos de la revolución industrial, estas imágenes históricas que vemos. Por ejemplo, el incendio que se hizo en la fábrica de mujeres en Estados Unidos, que dio al origen del Día de la Mujer, también protagoniza a la revolución industrial. Bueno, eso es más reciente. Lo podemos inscribir dentro de tradiciones como las del 1 de Mayo. En realidad, el 1 de Mayo es un episodio de fines del siglo XIX. El origen del Día de la Mujer es también un episodio posterior a la primera revolución industrial, sino que se enmarca en esa segunda revolución industrial. A ver, lo voy a decir de una manera que les ruego no lo tomen en cuenta y no lo anoten, pero la primera es la revolución basada en el carbón, la segunda revolución industrial se basó en el petróleo. Estoy simplificando groserísimamente, ¿eh? Por eso les ruego no me lo atribuyan, no, nunca lo dije, pero nos permite diferenciar en el tiempo. La primera revolución industrial va de 1760 a 1830. Ahora les voy a dar la definición. Y la segunda va, digamos que se produjo en la segunda mitad del siglo XIX. Por eso digo, fueron dos olas. ¿Vieron las olas cuando llegan a la orilla? Bueno, viene una primera ola, fue la primera revolución industrial. Pasa un tiempo, viene una segunda ola, la segunda revolución industrial. Después vienen las subsiguientes, revoluciones tecnológicas. No me voy a meter, ya les digo, no es tema de un curso de historia del derecho discutir exactamente de cuántas revoluciones podemos hablar, si de cuatro, cinco, seis, y cuáles serían las últimas y qué características tienen. Eso es para otro curso, no me voy a meter. No es que ignore el tema, simplemente no concierne a nuestro objeto. Entonces, esto que pregunta Génesis tiene que ver con consecuencias sociales. Nosotros vamos a ver las primeras consecuencias sociales de la primera revolución industrial. Y las que tú mencionas sí están relacionadas con el proceso de revolución industrial, pero pertenecen a un escenario posterior y ya fuera del epicentro que fue Inglaterra. Porque la primera revolución industrial irradió, es decir, se expandió desde Inglaterra al continente, a Francia, a Alemania, más tardíamente a Estados Unidos y mucho más tardíamente a otros países europeos y del resto del mundo. Bueno, nuestro segundo punto, ¿cómo podemos definir a la revolución industrial? Primero, hay que pagar el derecho de autor. El primero que utilizó la expresión revolución industrial fue un gran historiador, Toynbee, lo voy a escribir en el chat, Toynbee, fue el primero que, Toynbee, soy un gran hincha de él, fue el primero que habló de revolución industrial. Y se suele definir a la misma como el periodo de la historia de Inglaterra transcurrido entre
1760 a 1830. 1760, 1830, año más, año menos. Estamos fijando un poco arbitrariamente en el tiempo. La revolución industrial venía preanunciándose desde, como todo fenómeno, desde antes. Ustedes saben que los procesos históricos se caracterizan por su gradualidad. Me preguntan si puedo repetir, lo que pasa es que no sé qué podría repetir. Díganme, y yo con mucho gusto repito, pero primero aclárenme qué es lo que no, lo que debería repetir. Si es la definición de revolución, la definición. Bueno, la revolución industrial es el periodo de la historia de Inglaterra comprendido entre 1760 y 1830. Estamos hablando de unos 70 años. Revolución industrial, hablaba Toynbee. Revolución significa cambio profundo, radical. Radical es en las raíces. Una revolución es por definición, es un cambio profundo, es un cambio rápido. Lo diferenciamos de los procesos de evolución, que son graduales y normalmente más extensos en el tiempo. La revolución es un fenómeno más intenso, más acotado en el tiempo, pero que transforma todo, desde las raíces a la copa del árbol. Es decir, no hay revolución si no existe un cambio completo. Fíjense que las revoluciones de un motor es la vuelta completa de una pieza que se llama cigüeñal o de un eje, si es un motor eléctrico, me voy por las ramas, pero es una vuelta completa, es un giro completo. Una revolución es un giro completo. Entonces, cuando en el auto ven RPM, revoluciones por minutos, es la cantidad de vueltas que se produce en una pieza clave del motor, que es una pieza giratoria que se transforma luego en el movimiento de las ruedas. La revolución es un cambio de 360 grados, es un giro completo. Es un giro completo. Por favor, no digan ustedes, como hizo tristemente un gobernante de la época de facto, que dijo que Uruguay había tenido un cambio de 360 grados. Supongo que habrá querido decir un cambio de 180 grados. Porque si tuvo un cambio de 360 grados, volvemos al punto inicial. Se le atribuye a ese mismo gobernante, y esto ya no estoy tan seguro. Lo de los 360 grados, sí. Uruguay dio un giro de 360 grados, sí, quedó para la historia. Para la historia, para las anécdotas graciosas de la política, graciosas si no fuera en un periodo trágico. Se le atribuye a ese mismo fenómeno haber dicho, estábamos al borde del precipicio y dimos un paso adelante. Yo no sé si es verdad o no esta segunda, no sé si es el ingenio popular o fue la burrada de este señor, pero quiero decir que cuando hablamos, si se trata de una persona que da un giro de 360 grados, giró sobre sí mismo y no cambió nada. Ahora, una revolución es un cambio completo. Y ese sí es un giro de 360 grados. Porque las revoluciones implican que se da vuelta todo, cambia. Y normalmente en un lapso breve, en un periodo de tiempo breve. Entonces, la revolución refiere al carácter radical y rápido. Y luego, la designación industrial nos permite diferenciar esta revolución industrial de la revolución del Paleolítico, que fue una revolución en la agricultura. Entonces, la rama de la economía protagonista de esta transformación revolucionaria fue la industria. De allí que Toynbee haya acertado en el concepto de revolución industrial. Y si tuviéramos que resumir sus características, voy a señalar 9. Como siempre digo, esto es un poco arbitrario porque podrían ser 10, podrían ser 12, son las más importantes. En primer lugar, la revolución industrial produjo la sustitución del trabajo manual, es decir, del trabajo artesanal, el trabajo manual, por el trabajo industrial, es decir, el trabajo de la máquina. La máquina comenzó a sustituir a los seres humanos.
así como algunos profetizan que la inteligencia artificial va a terminar arrinconando a la inteligencia. No digo inteligencia humana, porque la inteligencia es una cualidad humana intrínsecamente, ontológicamente humana, sería como una redundancia decir inteligencia humana. Es la inteligencia y la inteligencia artificial. Bueno, aquí lo que se produjo fue la sustitución de buena parte del trabajo artesanal por el trabajo industrial. La máquina por el hombre. Una segunda característica de la revolución industrial fue la aplicación de nuevas fuentes de energía que se sumaron a fuentes tradicionales como el viento y el agua. El molino de viento, el molino de agua. El molino de agua es un invento medieval, el molino de viento es incluso anterior. Y la nueva fuente de energía, en este caso, fue el carbón. Pues yo les decía, ¿no? De la Inglaterra verde a la Inglaterra negra. Negra por el humo de las chimeneas, el humo negro, contaminante, hipercontaminante del carbón. Una tercera característica de la revolución industrial fue la aparición de una división social del trabajo, la aparición de una nueva división social del trabajo entre los dueños de las fábricas, los burgueses, y los obreros. Dueños de fábrica, obreros de fábrica. Antes eran los terratenientes y los campesinos, el eje de la división social. Génesis pide la palabra, adelante. Muchas gracias. Desde el momento que dijo Inglaterra verde a Inglaterra negra, se le trancó el Zoom y no sé qué le dijo. Perdón. No, digamos que es una expresión gráfica de la Inglaterra negra como una referencia a las fábricas, las chimeneas, el humo del carbón. Y lo dije en relación a lo anterior, es la sustitución de la energía natural, como por ejemplo la fuerza cinética del agua o del viento, por la energía extraída del carbón. El carbón que se quema, hierve el agua y si le agregamos la máquina de vapor tenemos la energía y la máquina que producen los nuevos productos. Ahora voy a hablar de las máquinas y de la tecnología. Para no marearnos, tenemos una nueva división social del trabajo que se agrega a la tradicional. Antes, terratenientes campesinos, ahora, además, en las ciudades, dueños de fábrica y obreros de fábrica. Una cuarta característica vinculada a esto es el protagonismo de la burguesía. La revolución industrial estuvo asociada a la burguesía como clase surgida en el siglo XI, ya lo vimos, a comienzos de la Baja Edad Media, y que fue ganando un protagonismo creciente hasta desplazar definitivamente a la antigua nobleza terrateniente. Y esto ocurrió con las revoluciones liberales. En Inglaterra en el siglo XVII, en Francia, Estados Unidos en el siglo XVIII, en Iberoamérica en el siglo XIX. Fue un proceso, digamos, que se inició en el siglo XVII. Una quinta característica de la revolución industrial es la importancia de la tecnología, el protagonismo de la tecnología. Y esta tecnología estuvo asociada a una nueva forma de pensar, a un modelo científico del mundo. La importancia de la tecnología, el protagonismo de la tecnología y este desarrollo tecnológico no fue una casualidad, sino que fue el resultado de una mentalidad cientificista, racionalista. Un segundo, voy a buscar un poquito de agua y vengo, mientras ustedes anotan. Entonces, la
Importancia de la tecnología es un quinto factor. En sexto lugar, o una sexta característica, destaco la búsqueda del dominio sobre la naturaleza, la intención del ser humano de dominar a la naturaleza. Ya les hablé, en la clase sobre mundo moderno, les hablé de Descartes y de Bacon. Y cuando hablé de Bacon, les recordé un aforismo de él que es: el saber es poder. ¿Se acuerdan de eso? Y además ustedes lo conocen, saben muy bien que quien tiene el conocimiento tiene el poder. Originariamente, Bacon lo dijo en relación al dominio de la naturaleza. El saber es poder. Bacon lo razonó pensando en el control de la naturaleza, de las fuerzas de la naturaleza para ponerlas al servicio del ser humano. Y en definitiva, la máquina de vapor es una aplicación de este principio. Hacer hervir el agua, el vapor mueve la máquina y en definitiva, desde el recurso natural al producto industrializado, lo que hay es un empleo, una utilización de recursos naturales, a los que se le agrega naturalmente la tecnología. Entonces, la búsqueda del dominio sobre la naturaleza. En séptimo lugar, una séptima característica, tenemos el aumento de la población, tendencia que venía de antes, especialmente en Europa Occidental. Génesis pide la palabra y después Martina. Muchas gracias. Va relacionado a esta línea, quien tiene conocimiento tiene poder, como cuando el ser Sí. humano descubre la conciencia de tener conocimiento como herramienta de sabiduría, desarrollarse. Voy por el lado de la doctrina cristiana. Su papel era, estamos, sería correcto ubicarlo cuando la quemadura de brujas, cuando las mujeres descubrían a aprender a leer y por tener conocimiento la quemaban y la llamaban brujas. Y la iglesia lo que hacían es censurar esas mujeres. Bueno, daría para muchísimo eso. Creo que si nos vamos por ahí, capaz que nos desviamos del tema, pero a propósito de la iglesia y su relación con el tema, permítanme hacer un paréntesis hasta el punto 6 y en la sexta doctrina, es decir, 6.6 de la clase, vamos a hablar de la doctrina social cristiana. Martina, adelante. Buenas, profe, ¿puedes repetir el punto 6? Sí, la sexta característica de la revolución industrial es la búsqueda del dominio de la naturaleza. La idea de someter las fuerzas de la naturaleza poniéndolas bajo el control humano en favor de la producción. Ese es el sexto. El séptimo fue el aumento demográfico, especialmente en Europa Occidental. El 8. 8. Incremento o acentuación del éxodo rural, de la migración del campo a la ciudad. La gente empezó a irse del campo a las ciudades en la época antigua, en Grecia, en Roma. En la primera mitad de la Edad Media abandonó mayoritariamente las ciudades y se volvió al campo. En la época moderna comenzó este proceso de éxodo rural o migración del campo a la ciudad que continúa hasta hoy. Continúa al punto que más del 90% de la población, por lo menos en Uruguay, el 90 y algo por ciento vive en pueblos y ciudades. Recuerdo cuando yo iba a la escuela, nos habían dicho, yo quedé impresionado, por eso recuerdo el dato, nos decían que el 18% de la población uruguaya, en mi época escolar, hace algún tiempito, era rural y el 82% era urbano. Entonces, cuando en los últimos censos apareció que más del 90% era urbano, fíjense que han pasado algunos años, pero es notorio cómo se sigue incrementando esa tendencia a vivir en las ciudades,
Vieron que muchas veces las escuelas rurales quedan vacías, tienen uno, dos, tres niños, y antes tenían 11, 12, 15, 20. Bueno, esto viene de los siglos anteriores, y esto ahora van a entender por qué cuando veamos las razones que propiciaron la revolución industrial en Inglaterra. Una de las razones fue la abundancia de mano de obra. Es decir, toda esa gente que se fue masivamente del campo a la ciudad porque no tenía lugar en el campo, porque no tenían trabajo, pasaron a vivir en las ciudades creando los llamados cinturones de miseria y que estaban desesperados por obtener una paga para comer y para sobrevivir penosamente. Y eso es lo que se les pagaba. Entonces, esa abundancia de un recurso, que es el factor humano, determinó la revolución industrial, entre otros. Bueno, una novena y última característica de la revolución industrial fue la europeización del mundo. Es decir, Europa se transformó, Europa occidental, se volvió el centro del mundo, se transformó en el centro del mundo. Y esto tuvo un impacto cultural muy fuerte, porque la cultura mundial pasó a tener una influencia europea, incluso en los escenarios más alejados de lejano oriente, como China o Japón, con culturas milenarias. Vamos a ver los antecedentes de la revolución industrial. Paso al tercer punto, el siglo XVIII. El siglo XVIII fue, ¿por qué solamente Europa Occidental? Me pregunta Rafaela, porque el fenómeno este, básicamente la europeización y la cultura, básicamente se radicó en el occidente europeo, porque Europa Media y Europa Oriental estaban relativamente atrasadas con respecto a Europa Occidental. Esa es la razón, por eso está muy bien la pregunta, porque yo di por sentado que era solo en Europa Occidental. Y es cierto que lo fue, pero lo fue en virtud de un desarrollo relativo mayor con respecto a la Europa Central y la Europa del Este. El siglo XVIII fue un siglo de prosperidad y de paz, con pocas guerras, extrañamente. Ha habido guerras en todos los siglos, pero digamos que en el siglo XVIII las guerras fueron ocasionales. A diferencia del siglo XVII, que fue un siglo espantoso de guerras de religión. Hay quienes hablan de la Guerra de los 30 años, 1618 a 1648, como la Primera Guerra Mundial. En realidad fue la primera guerra, gran guerra europea. Mundial en el sentido que aquello era el mundo de la época. Fue una guerra que desangró a Europa, desangró a Occidente. El siglo siguiente fue un siglo tranquilo, un siglo de paz y de prosperidad. Y esta paz y esta estabilidad propició la acumulación de capitales, el avance tecnológico, por un lado capitales, por otro lado avance tecnológico, y el aumento de población. Y fíjense, estamos combinando los tres factores, capital, tecnología y trabajo. No es casualidad que la abundancia de esos tres recursos, capital, tecnología y trabajo, confluyera en lo que luego fue la revolución industrial. Súmenle, además, en el caso de Europa, a las rapiñas, es decir, la extracción de recursos rapiñados al Nuevo Mundo. El flujo constante de los metales preciosos y toda la extracción sostenida, el saqueo sostenido de las Américas y de África y parte de Asia. Es decir, se produjo toda una afluencia de recursos que motivó la riqueza en Europa Occidental. Y vuelvo a lo mismo, esto fue un fenómeno europeo occidental y no tanto europeo del este. Ahora, la cuarta cuestión es ¿por qué en Inglaterra? Ya tenemos un panorama breve de lo que fue el siglo XVIII como un siglo de paz, de prosperidad y de acumulación de capitales, de tecnología y aumento de la población. ¿Por qué se produjo la revolución industrial en Inglaterra? Tenemos 10 razones, por lo menos 10 razones.
La primera razón que voy a citar es el marco jurídico. La legislación inglesa protegía la propiedad privada y facilitaba la constitución de sociedades anónimas, de grandes sociedades de capital. Protección de la propiedad y fomento de la acumulación de capital, con el marco jurídico adecuado. Súmenle a esto, dentro de este primer factor, la estabilidad política. Es decir, porque se protegía la propiedad en la medida en que también había autoridad y estabilidad política, especialmente luego de la Revolución Liberal de 1688. Entonces, ahí tienen una primera razón, el marco jurídico y la estabilidad política. Una segunda razón tiene que ver con la mentalidad comercial y la practicidad, mentalidad comercial y practicidad de los ingleses. Los ingleses, como en su época los romanos, la Revolución Liberal 1688. Los ingleses del siglo XVIII y comienzos del XIX tuvieron la misma astucia que tuvieron los romanos en su época. Entendieron el mundo y entendieron cómo conquistarlo. Supieron cómo conquistarlo. En el caso de los ingleses, por mar. Se dieron cuenta que el predominio en el mundo lo iban a lograr dominando los océanos. Y allí fueron. Entonces, primero, la gran armada militar que derrotó a la Armada Invencible española. Los españoles le llamaban la Armada Invencible, que lo fue, hasta que dejó de ser invencible. Vieron que las cosas no pasan hasta que pasan. Entonces, llegó un momento que esa invencible fue superada. Y el día que España perdió el dominio de los océanos, perdió el dominio de su imperio y perdió el dominio del mundo. Los ingleses se dieron cuenta por dónde iban, por dónde había que ir. Los romanos en su época también se habían dado cuenta. Y este tercero, paso al tercer, además de la mentalidad comercial y del carácter práctico, paso al tercer factor, que es la existencia de una flota comercial. La construcción de una flota militar y comercial fue un objetivo nacional para Inglaterra. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta que de esa manera iban a tener el dominio del mar, el dominio de las rutas y la capacidad de extraer materias primas baratas y de transportar los productos industrializados. Así que la flota inglesa fue decisiva, la construcción de una flota militar y comercial. Un cuarto aspecto, una cuarta razón, fue la abundancia de mano de obra. Los campesinos miserables que no tenían trabajo en el campo y que se mudaban a las ciudades, el éxodo rural, generando abundancia de mano de obra hambrienta, dispuesta a trabajar por salarios miserables. Ailish, pide la palabra, adelante. Sí, del punto 3, o sea, el anterior, es la Sí, existencia de una tropa que era... la construcción, mira, Ailish, es la construcción de una flota nacional inglesa. La construcción de una flota inglesa, militar y comercial. La cuarta razón, la abundancia de mano de obra. Un quinto factor, un quinto elemento fue el imperio colonial, la posesión de un imperio colonial, que le daba materias primas baratas y mercados para colocar los productos.
Un sexto factor o sexta razón de por qué la revolución industrial se produjo en Inglaterra fue la disponibilidad de grandes capitales. Los capitales necesarios para invertir en las máquinas que eran costosas y en las fábricas que eran costosas. Siete, sumémosle a esto la disponibilidad de recursos naturales, en particular los dos claves, carbón y hierro. El carbón como fuente de energía y el hierro como producto para manufacturar. En octavo lugar, mencionamos la capacidad de innovación tecnológica. El desarrollo tecnológico de Inglaterra, que estaba 30, 40, 50, 50 años adelantado al resto de Europa. Medio siglo por lo menos. Los otros países tenían un desarrollo tecnológico menor. Los ingleses fueron grandes inventores. En algunos casos inventores totales, en otros casos inventores a partir de descubrimientos franceses. La máquina de vapor, inicialmente, la primera versión la hizo Papin en Francia, pero fue Watt el que la perfeccionó. Bueno, Rafaela pregunta, no solo el hierro, la lana también, para la industria textil, venida tanto de las colonias como de la propia Inglaterra. Sí, está correcto, es una buena observación. Así que, en octavo lugar, la capacidad de innovación tecnológica que situaba a Inglaterra 30, 40, 50 años por delante de sus rivales. Y en noveno lugar, noveno y penúltimo, las instituciones políticas. Eh, las instituciones políticas liberales generaron un mercado libre, es decir, un mercado no regulado, no trabado, como existía en Francia, en Alemania, en el resto de Europa. Las instituciones políticas y su influencia en la libertad de mercado. Y en décimo y último lugar, lo mencioné, pero lo quiero decir específicamente, las invenciones de los científicos ingleses, los descubrimientos y las invenciones de los científicos ingleses. ¿Cuáles fueron las consecuencias sociales de la revolución industrial? Si puedo repetir esto último, sí, diría en décimo lugar, si puedo repetir el octavo y el noveno, bueno, voy para atrás. En octavo lugar mencioné la capacidad tecnológica, el adelanto tecnológico de Inglaterra respecto de sus rivales europeos de la época. En noveno lugar mencioné la libertad de mercado, producto de las instituciones políticas, la libertad de mercado. Y en décimo lugar mencioné las invenciones, es decir, la innovación, la invención fue una tarea básicamente inglesa. En algunos casos, a partir de conocimientos extraídos de otros países, pero fue básicamente inglesa. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la revolución industrial? A comienzo del siglo XIX, allá por 1800, 1810, era inocultable, era evidente un gravísimo problema social derivado de esta revolución industrial. A este problema generalizado, este problema social, se le llamó la cuestión obrera o la cuestión social.
Esta cuestión social incluía la explotación extrema, con jornadas de 18, 19 y hasta 20 horas de trabajo. Era la explotación al límite de la sobrevivencia, incluyendo el trabajo infantil. Recuerden, en las minas de carbón, cuando los túneles se hacían estrechos, los que llegaban hasta ese lugar eran los niños, por ser más pequeños. Y como no había un sistema de seguridad social, la gente trabajaba hasta que se moría. Entonces, lo primero fue la explotación extrema. En segundo lugar, era evidente también esta problemática, esta cuestión social, en los llamados barrios obreros. Los barrios obreros eran caseríos en las afueras de las ciudades industriales, como dijo un historiador, las peores casas en los peores lugares, en los terrenos inundables, en los terrenos que eran inservibles para otra cosa. Y eran caseríos miserables, sin puertas, sin ventanas. La alimentación era deficiente, lo que provocaba la desnutrición y la debilidad, y la aparición de enfermedades oportunistas. Las condiciones de trabajo eran insalubres y peligrosas. Las máquinas eran peligrosas, causaban accidentes, porque no existía toda la doctrina de protección del trabajo que existe hoy, la doctrina de la seguridad y salud en el trabajo. En esos barrios obreros no había saneamiento. Imagínense entonces las aguas servidas, que eran el caldo de cultivo para enfermedades epidémicas. Y a todo esto se le sumó un fenómeno de violencia, es decir, la convivencia se tornó más violenta, más agresiva, el alcoholismo apareció como una plaga social, violencia, alcoholismo y delitos, sobre todo delitos contra la propiedad, delitos contra la vida, homicidios, y delitos contra la propiedad. Es decir, la criminalidad aumentó exponencialmente. Esto es una breve síntesis de un fenómeno que ustedes conocen. Esto no es nuevo para ustedes ya saben las consecuencias de la revolución industrial, ya las han estudiado, yo solamente resumí lo que ustedes ya conocen por cultura general. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias o las respuestas en el plano del pensamiento? Y esto sí puede ser nuevo para muchos de ustedes. Frente a todo este conjunto de gravísimos problemas, se plantearon distintas doctrinas, distintas soluciones, es decir, nacieron diferentes respuestas doctrinarias. Ya se las dije, el socialismo utópico, el marxismo, el cooperativismo, el socialismo reformista, el anarcosindicalismo y la doctrina social cristiana. Lo dije rápido porque ustedes tomaron nota de esto en el comienzo y vamos a ir punto por punto. Este conjunto de teorías fue una primera reacción ante la miseria causada por la revolución industrial. Martina pide la palabra, adelante. Profe, antes de entrar con las teorías, ¿podríamos llamar a estas industrias ya con la idea del capitalismo o todavía no? Sí, sí, es más, es buena la pregunta, Martina. El surgimiento del sistema capitalista se produjo en el mundo moderno, es decir,
corresponde al tema de la clase anterior, porque en la primera época del mundo moderno se produjo el surgimiento del capitalismo comercial. El capitalismo nació como capitalismo comercial y viró luego, es decir, en la revolución industrial, en la primera revolución industrial, se transformó en capitalismo industrial. Nosotros muchas veces pensamos en el capitalismo como sinónimo de capitalismo industrial, pero el sistema capitalista sustituyó al feudalismo medieval desde la época moderna. La primera fase de acumulación capitalista fue básicamente comercial. La segunda fase es esta que representa el capitalismo industrial. Así que muy bien por tu pregunta. Estoy seguro que muchos tenían la misma duda. Gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra duda? Algo, porque vamos a empezar con las teorías, las doctrinas que responden al fenómeno de la cuestión obrera. Antes, antes de ir a las doctrinas, permítanme recordarles que frente al fenómeno de la explotación y de la miseria obrera, se dieron dos respuestas. Es decir, antes que las teorías que vamos a estudiar ahora, en la práctica, en los hechos, en la vida, se produjeron dos respuestas. La primera, una de las primeras respuestas fue la violencia, la destrucción de las máquinas y las fábricas. A esta corriente, nacida en Inglaterra, se le conoce, y ustedes lo saben, como el ludismo. Pero ludismo con 2D, no tiene nada que ver con lo lúdico, sino con Ned Ludd, que era el dirigente que Ned Ludd era el dirigente que sostenía que la solución a todos los males era destruir las máquinas, porque las máquinas eran causantes de la desgracia. Si las máquinas causaron la miseria, hay que romper las máquinas. Y fue una primera reacción irracional, elemental, frente a un fenómeno intrínsecamente violento como era la miseria y la explotación. Y una segunda respuesta, ya más elaborada, fue el surgimiento de las primeras coaliciones obreras antecedentes de los sindicatos modernos. Las primeras organizaciones obreras en Inglaterra, luego en Francia, que en principio fueron ferozmente reprimidas, después fue una especie de ola que le pasó por arriba al dique, y eran tantas que ya no las podían reprimir a todas. Entonces se empezó por parte de las autoridades políticas a tolerar de hecho estas coaliciones sin incentivarlas, sin reconocerlas, pero admitiéndolas de hecho, digamos, de facto. Es decir, de la represión a la tolerancia de facto y de allí al reconocimiento a fines del siglo XIX. Esa es la historia del sindicalismo, es decir, la primera fase de represión, la segunda de admisión de hecho y finalmente el reconocimiento, que es lo que vamos a ver la clase que viene, el surgimiento de los derechos económicos y sociales. Es decir, vieron que vamos en una secuencia lógica, temporalmente encadenada y lógica desde el punto de vista del proceso histórico. Ahora sí, nosotros vamos a repasar 6 respuestas doctrinarias, 6 respuestas teóricas al problema de la explotación causada por la revolución industrial, y la primera que vamos a ver es el llamado socialismo utópico. El socialismo utópico es una corriente de pensamiento que deriva de la doctrina de la utopía de Tomás Moro, que ya estudiamos la clase anterior. La utopía, ustedes recordarán, ese modelo de sociedad ideal confiesamente inexistente, la sociedad imaginaria, que es planteada como el modelo que las personas deben imitar, que las sociedades deben seguir para resolver los problemas. Es decir, la respuesta es soñar el modelo e intentar imitarlo.
Esta corriente del socialismo utópico tuvo un precursor que fue Tomás Moro, a través de la utopía. La utopía es una obra, como ustedes ya saben, publicada en 1517, esto lo dije en la clase anterior, pero lo recuerdo porque es importante. La utopía de Tomás Moro. El socialismo utópico tuvo tres grandes nombres, tres referentes. Uno, un inglés llamado Owen, recuérdenlo, y dos franceses, el conde de Saint-Simon y otro francés llamado Fourier. Fourier, Saint-Simon y Owen. El que llegó más lejos de todos estos fue Owen, que llegó a construir una comunidad llamada New Lanark, en Escocia, que era una especie de colonia modelo, donde se le pagaba bien a los obreros, había escuelas, había servicios médicos, la jornada estaba limitada, es decir, era una especie como de isla ideal. Los socialistas utópicos partían de la base optimista, ingenuamente optimista, que los buenos ejemplos iban a cundir y que si se demostraba a través de la construcción de una sociedad justa en determinadas comunidades que era posible vivir de otra manera, por la propia racionalidad humana, en todos los demás lugares se iba a imitar ese modelo. Y ahí es donde empieza la ingenuidad de pensar que los ricos iban a renunciar a sus fortunas para compartirlas con los explotados. Hay un autor, un mexicano muy bueno, Montenegro, se llama, tiene un libro que se llama Introducción a las teorías económico-políticas, un libro chiquito, es una maravilla. Mi padre lo tenía en casa, me lo prestó, me lo dio a los 15 años para que me iniciara en la lectura de las doctrinas económico-políticas, ¿no? Y pasó de manos de mi hermana, a mi hermano y después a mí. Bueno, ese libro, si lo pueden encontrar, está citado en la bibliografía del curso de Historia del Derecho de Montenegro, de Breviarios del Fondo de Cultura Económica de México. Tiene una descripción de las distintas teorías. Y en un pasaje, Montenegro dice que el socialismo utópico era bellamente ingenuo, porque partía de la idea de que con el buen ejemplo se iban a solucionar los problemas más dramáticos. Bueno, naturalmente que esto no pasó de unas pocas comunidades. Y ahí entonces surgió una segunda corriente totalmente opuesta, que es el marxismo. El marxismo parte de la premisa opuesta del socialismo utópico. El socialismo utópico piensa en la colaboración entre los seres humanos. El marxismo parte de la lucha de clases como motor de la historia. El marxismo ve en el Estado burgués un instrumento de opresión y por lo tanto propone la revolución proletaria como mecanismo para derribar el Estado burgués y al cabo de una etapa transitoria que Marx y Engels nunca llegaron a determinar de qué tiempo sería, llamada la dictadura del proletariado, se llegaría a la sociedad justa, igualitaria. Nunca lo sabremos, porque la dictadura esa del proletariado duró de 1917 a 1989 y ese mundo se cayó. Se cayó, salvo en dos o tres estados, como Corea del Norte y alguno más, pero digamos que en Corea del Norte no es la dictadura del proletariado, es la dictadura de una familia. Ya de aquella doctrina no queda nada, ¿no? Si la doctrina no era muy buena, la práctica ha sido un poco peor que la doctrina. Disculpen por esta libertad de opinión que me he tomado, pero el marxismo parte de la tesis opuesta al socialismo utópico en el sentido de que lo que genera el movimiento histórico es la lucha de clases. La revolución obrera es un hecho inevitable, predice Marx y sostiene Engels. Según ellos iba a ocurrir en Inglaterra, raramente ocurrió en la Rusia zarista, un país periférico atrasado. Y como ustedes recuerdan, el marxismo es una teoría compleja que tiene una teoría, una interpretación de la historia, el llamado materialismo histórico,
tiene una teoría política que es el comunismo y tiene una teoría económica que es la teoría de la plusvalía. El fenómeno de la plusvalía es explicado en El Capital, la gran obra de Marx. Digo gran obra en el sentido que es una de las obras pesadas en la historia de las ideas, se esté de acuerdo o no. Son pocos los que han leído El Capital de punta a punta. Confieso que yo no he leído algún capítulo, no todo el libro, son 2.500 páginas, ¿no? Perdón, perdón, profesor, la interrupción. Eh, ¿Podés repetir nuevamente las tres teorías de lo que conforma el marxismo, la teoría compleja del marxismo, por favor? Sí, el marxismo comprende una interpretación de la historia, el materialismo histórico, un materialismo dialéctico. A su vez, comprende una teoría política, que es el comunismo, de la sociedad a la cual se llegaría a través de la dictadura del proletariado, y a esto le agrega una teoría económica, que es la teoría de la plusvalía, que explica la explotación obrera. Según Marx, la plusvalía es la diferencia entre el valor de sobrevivencia, de subsistencia del salario y el valor de venta del producto. Esa diferencia es aprovechada por el dueño del medio de producción que se enriquece en perjuicio de los obreros explotados. La teoría de la plusvalía. Marx denominaba a su teoría socialismo científico. Él le llamaba socialismo científico. Vamos a ver cómo otras corrientes niegan el carácter científico del marxismo, que es una teoría histórica, política y económica. De allí a que sea científica, los marxistas sostienen el carácter científico de la teoría. Recuerden que cuando la realidad falsa, es decir, cuando se produce lo que en epistemología se llama la falsación, es decir, cuando no se verifica el modelo, la teoría cae. Es decir, que caído el mundo soviético, marxista-leninista, diría que buena parte de la teoría, por lo menos la teoría política, si era científica, de científico no tendría mucho. Marx le llama socialismo científico y preanuncia la revolución proletaria como el destino inevitable, la caída del capitalismo. Él decía que las contradicciones del sistema capitalista lo llevarían a crisis cíclicas cada vez más frecuentes y más profundas hasta una crisis terminal. Esto fue predicho en el siglo XIX. Es verdad que el capitalismo tiene crisis cíclicas, pero hasta ahora no hay un modo de producción alternativo, por lo menos a comienzos del siglo XXI. Una tercera corriente es el cooperativismo. El cooperativismo tal como lo conocen ustedes, con los dos pinitos verdes. La primera cooperativa se fundó en 1844 en Inglaterra. Famosísima cooperativa de Rochdale, compuesta por 28 obreros textiles que decidieron unir sus esfuerzos para colaborar entre sí. El punto de base, el punto de partida del cooperativismo es que la colaboración entre grupos de personas puede evitar el lucro innecesario por parte de los comerciantes si las personas se unen y compran directamente a los productores sin intermediarios. Sería una cooperativa de consumo. O si producen y venden directamente al mercado sin los comerciantes, sería una cooperativa de producción. Ustedes saben, las cooperativas las hay en todos los ramos, desde cooperativas de vivienda, cooperativas de producción, cooperativas de crédito, de consumo. El movimiento cooperativista es un
movimiento fuerte a nivel mundial que goza de muy buena salud y que se inició por el esfuerzo visionario de 28 familias. Y la idea, les repito, es la colaboración para evitar el lucro en la intermediación, ese lucro innecesario y socialmente negativo, según consideran los partidarios del cooperativismo, que se proponen entonces eliminar esos eslabones intermedios que lucran enriqueciéndose y empobreciendo a otros. Una cuarta corriente es el llamado socialismo reformista o evolucionismo, fundado por el alemán Bernstein, allá por 1850. Este socialismo reformista es el movimiento precursor de la socialdemocracia del siglo XX y XXI. Se le llama socialismo evolutivo porque propone, en lugar de la revolución, la reforma del capitalismo, la reforma gradual del capitalismo, esta corriente niega el rango científico al marxismo y en particular niega la teoría del determinismo económico. La idea que las sociedades tienen una infraestructura económica que determina la superestructura ideológica. Y la idea principal del socialismo reformista o del evolucionismo no es la destrucción del capitalismo, sino su reforma, su mejora, atenuando sus efectos más nocivos en un marco de libertad política. Porque, según desarrolla Bernstein y sus discípulos, es absurdo pensar que a la libertad se llega a través de la dictadura. Digamos, eso sería buena parte de la doctrina marxista-leninista, que a través de la dictadura del proletariado se llegaría a la sociedad ideal y libertaria del futuro, igualitaria del futuro. Los evolucionistas dicen a la libertad no se llega mediante la dictadura. Esto es parte del debate de las ideas políticas. Como les dije, el socialismo evolucionista de la segunda mitad del siglo XIX tuvo su eclosión, una segunda versión en el siglo XX, que fue la socialdemocracia, tanto en Alemania, en los distintos países occidentales, como Alemania, en Francia, más tardíamente en Italia, en Latinoamérica, en los países nórdicos, sobre todo en los países nórdicos tuvo un gran arraigo. Llegamos a una quinta doctrina que es el anarcosindicalismo. La palabra anarquía viene del prefijo griego a, que significa ausencia de o falta de, arcos, gobierno. Es decir, la falta de gobierno. A, arcos, arcos, falta de gobierno, ausencia, supresión del gobierno. Según esta doctrina, el Estado burgués es el origen de todos los males, por lo tanto hay que destruirlo. Y proponen los anarquistas la sustitución del Estado por pequeñas comunidades autogestionadas. El pasaje se haría en forma violenta, revolucionaria, por la vía armada, a diferencia del marxismo, que sostiene la necesidad de la dictadura del proletariado como una etapa intermedia. Los anarquistas plantean la destrucción del Estado burgués y la sustitución por comunidades autogestionadas.
Es decir, los medios serían los mismos, la violencia revolucionaria, la acción revolucionaria violenta, pero el camino sería distinto, la propuesta es diferente en cuanto uno implica la dictadura del proletariado y el anarcosindicalismo no admite esa etapa intermedia, sino que lisa y llanamente plantea la sustitución del Estado, la eliminación del Estado y la sustitución por un modelo autogestionario. Esta corriente tuvo arraigo en Italia, en España, en Estados Unidos, más tardíamente en Latinoamérica. En el caso de Uruguay hay algunos anarquistas llegados a comienzos del siglo XX que fundaron algunos sindicatos. En la historia del movimiento sindical uruguayo hay distintas tradiciones. Una es la tradición socialista, otra la tradición comunista, otra la tradición anarquista. Eh, ha habido en algún momento una tradición social cristiana. En fin, digamos que la corriente del anarcosindicalismo es una de las corrientes anarquistas y que en lo que refiere a los efectos de la revolución industrial, propone la eliminación del Estado que considera al servicio de ese modelo de explotación de la burguesía sobre el proletariado. Por último, nos queda una sexta y última doctrina, que es la doctrina social cristiana o la doctrina social de la Iglesia Católica Apostólica, que tuvo su principal documento en una encíclica de León XIII, la famosísima Rerum Novarum de 1891, de León XIII, ni más ni menos que el antecedente del actual, León XIV. El tiempo dirá qué grado de continuidad existe entre uno y otro, entre León XIII y León XIV. Todavía es muy pronto para decirlo. Esta doctrina social cristiana básicamente implica un rechazo, por un lado, al marxismo, pero también rechaza las ideas liberales porque consideran que el liberalismo termina siendo funcional a la explotación. Cuando decimos todos son iguales, sin más, no estamos haciendo otra cosa que legitimar la desigualdad. Es decir, el rechazo de la doctrina social cristiana al liberalismo se produce porque considera que el liberalismo le termina haciendo el juego a la explotación de los obreros. Y por eso, esa doctrina de la Iglesia Católica, como les dije, a través de la encíclica de 1891, Rerum Novarum, denunció las injusticias del capitalismo, planteándolas en términos de inmoralidad, no solo de injusticia, sino de inmoralidad, la inmoralidad de la explotación. Y esta doctrina reivindica la igualdad entre los seres humanos y la justicia social como la gran meta. Para que ustedes tengan una idea, León XIII gobernó, fue el Papa entre 1878 y 1903. Es el autor de Rerum Novarum. Juan Pablo II, en 1991, produjo una encíclica llamada Año 100, por los 100 años de la Rerum Novarum. ¿Qué es lo que planteaba esta encíclica? Rerum Novarum en latín significa raras novedades o extrañas novedades. Y básicamente lo que hace, como les digo, es denunciar la injusticia causada por la innovación. No condena la innovación, sino los efectos negativos de esa innovación. Y en trazos gruesos, muy gruesos, yo diría que
la encíclica esta de 1891 plantea 4 grandes ideas. Primero, la limitación de la jornada del trabajo. La aspiración a que los países adopten leyes de limitación de la jornada del trabajo. Todo esto, ustedes ya saben, viene de la vieja utopía de 1517 de Tomás Moro, que fue el primero al que se le ocurrió decir, si el día tiene 24 horas, como ya les dije en la clase anterior, 8 horas para el trabajo y no más, 8 horas para la familia, la educación y la recreación, y 8 horas para descansar. Bueno, lo primero en esta encíclica es la reivindicación de la limitación de la jornada laboral. Una segunda idea muy fuerte, muy importante, es la libertad de asociación. Es decir, reconocerle a los obreros el derecho a formar sindicatos. Lo que todavía no era aceptado. Era tolerado, pero no aceptado. No es lo mismo tolerar que aceptar y garantizar. Una tercera idea muy fuerte de la encíclica que estamos repasando, Rerum Novarum, fue la complementariedad de las clases en lugar de la lucha de clases. Y en esto se opone frontalmente a la teoría marxista. Y una cuarta idea, un cuarto eje del pensamiento social cristiano es la necesidad de la intervención del Estado para la protección social. Y aquí esto, naturalmente, que implica una condena al liberalismo, a la visión liberal del Estado juez y gendarme. El Estado, dice, esta encíclica debe abandonar esa posición supuestamente neutral de juez y gendarme para involucrarse en la economía y establecer reglas a través de la legislación que protejan a aquellos que menos tienen. El Estado no puede ser prescindente, no puede ser neutral, no puede abstenerse, es un actor central, dice. Y es un actor en particular. La tercera idea es la complementariedad de clases, en lugar de la lucha de clases. Y la cuarta idea que estoy desarrollando es la necesidad de intervención del Estado en favor de los más desposeídos. Es decir, la idea que el Estado no puede ser un tercero espectador de la explotación, sino que tiene que arbitrar y que tiene que fijar reglas que eviten la explotación. Es decir, que el Estado, en esta visión, lejos de ser un instrumento de opresión, es un actor llamado a realizar la justicia social a través de un marco legislativo adecuado. Todo esto a nosotros nos parece bastante evidente porque estas ideas influyeron en la primera mitad, más que la primera mitad, el primer tercio del siglo XX uruguayo. No en el sentido de la influencia religiosa, pero sí en cuanto a los aspectos sociales, a la necesidad de un Estado intervencionista, protector, regulador, que limite la jornada de 8 horas, que permita a los sindicatos, etcétera, etcétera. Que todo esto vamos a estudiar la clase que viene. Bueno, si no hay dudas o preguntas, ahí entran los derechos sociales de segunda generación. Bueno, sí, sí, eso después veremos las generaciones de derechos humanos, ustedes lo van a estudiar con más detenimiento en la materia o ya lo habrán estudiado, pero efectivamente existen unos primeros derechos, una primera generación de derechos civiles y políticos, unos derechos de, digamos, de limitación del Estado que le imponen al Estado una esfera de no intervención individual, es decir, el respeto de la esfera individual, y una segunda generación que convoca al Estado no solo a abstenerse de reprimir o de intervenir en la esfera individual, en la libertad individual, sino a hacer, no solamente debe proteger la igualdad, sino que debe construirla y reforzarla a través de su intervención. Bueno, esto es lo que vamos a ver la clase que viene. Y me dicen que sí, que efectivamente ya lo vieron, por lo tanto, lo que vamos a ver en la clase que viene les va a resultar familiar en el sentido que ustedes van a conectar el concepto teórico de derechos de segunda generación
con el surgimiento de los derechos económicos y sociales y la legislación protectora del trabajo en Uruguay. Porque vamos a ver, en general, las grandes constituciones, la Constitución mexicana de 1917, la malograda Constitución alemana de 1919, nuestra Constitución de 1934, como modelos de constitucionalismo social. Y vamos a ver también el conjunto de las leyes principales que plasmaron estas ideas de protección del trabajo. Bueno, gente, llegamos a el final de nuestra penúltima clase, nos queda una que será dentro de una semana. Les agradezco la atención, que tengan muy buena semana. Gracias por la Muchas atención. gracias. Gracias, Chau, profe, nos vemos. chau, chau, nos Gracias. vemos.